Bienvenidos a todos al curso de Química Online. ¿Sí? Antes de comenzar los temas vamos a aclarar unas par de cosas que va a pasar en todos los videos. Es que este curso de Química va a servir tanto para CBC como para UA 21. Si estás haciendo UA 21 corresponde a la unidad número 1 y si estás haciendo CBC corresponde a la serie número 3. En esta primera parte sería la primera clase. Van a ser 4 clases, ¿sí? Que abarca la unidad 1 o la serie 3, depende de qué modalidad hayas elegido. Entonces, los primeros temas que vamos a ver es la composición atómica. Y en la composición atómica tenemos que definir lo que son partículas subatómicas, tenemos que definir número atómico y número másico y definir qué es el número, qué son los isótopos, ¿sí? Ahí les dejo nuestros contactos, ¿sí? En el caso si quieren ver alguna parte de algunos videos pueden verlo también por YouTube, ¿sí? Así que comencemos. Vamos a definir dentro de esto un átomo, ¿sí? Un átomo, ustedes ya saben que lo que tiene son protones y neutrones y que los protones y los neutrones están dentro del núcleo. Entonces hay una zona que se llama zona extranuclear, ¿sí? Esta zona, la zona de color gris, esa zona, ahí están los electrones y tenemos un núcleo y en ese núcleo van a estar los protones y los neutrones, ¿sí? Fíjense que ya tenemos un símbolo, el símbolo de los electrones es este, el símbolo de los protones y los símbolos de los neutrones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo más importante de esto o qué es lo que se descubrió? Se descubrió que la masa de un átomo está concentrada justamente en el núcleo, ¿sí? Esa es la parte más importante que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que si un átomo pierde electrones o gana electrones, no va a cambiar la masa, ¿sí? Lo que va a cambiar la masa es que yo cambie los protones o cambie los neutrones. ¿Está bien? Continuemos. Ahora, sabemos que las partículas son los electrones, los protones y los neutrones. Sabemos que cada una tiene una carga positiva, ¿sí? Carga negativa o carga cero. En el caso de los electrones sería negativo, en el caso de los protones sería positivo y en el caso de los neutrones sería cero. Ahora, hace un ratito habíamos dicho que toda la masa se concentraba en el núcleo y en el núcleo tenemos los protones y los neutrones. Entonces, vamos a ver justamente la masa de cada partícula, tanto en gramos como en UMAS. ¿Qué significa la UMA? Bueno, la UMA es la unidad de masa atómica. Es una unidad nueva que inventaron los químicos justamente para que no queden números muy pequeños o muy engorrosos o números con exponentes muy negativos. Fíjense que la masa en gramos de los electrones tiene un exponente muy pequeño, ¿sí? Un exponente muy negativo. Eso significa que el número es muy pequeño, 0,000000000 algo, ¿sí? Ahora, si lo pasamos a UMA, ¿cómo lo vamos a poder pasar a UMA? Bueno, con esta relación que está acá, que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24. Haciendo una regla de 3, yo voy a poder pasar los gramos de electrones a UMA. Y fíjense que cuando lo paso a UMA, el número tiene un exponente que es 0,000, ¿sí? Algo. Fíjense que ya tiene menos ceros. Entonces, este número, aunque parezca pequeño, ¿sí? Tiende, mejor dicho, a cero, ¿sí? Si calculamos la masa de los protones, vamos a ver que nos da 1,007, o sea, nos da 1. Ahora, si calculamos la de los neutrones, también nos da 1. Fíjense que, aunque nosotros pensemos que 1 es un número muy pequeño, pensemos que estas partículas son muy pequeñas. Y el valor 1 es un valor significante por el tamaño que tienen los protones y los neutrones. Entonces,
justamente de ahí sale, o lo mejor dicho, lo que podemos decir es que justamente con este cálculo podemos observar por qué los protones y los neutrones concentran la masa, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, que la masa de los electrones es insignificante y tiende a cero, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto, habíamos dicho que quitar un electrón o ganar electrones no cambia la masa del átomo. ¿Por qué? Porque justamente tiende a cero, son números muy pequeños. Ahora, si yo quisiera calcular la masa del átomo, entonces, o sea, la masa del átomo en total, podría decir que bueno, la masa del átomo va a ser la masa de los protones más la masa de los neutrones y la masa de los electrones. Pero de acá podemos deducir algo. Podemos decir que la masa de los electrones tiende a ¿qué? Tiende a cero. Entonces, si eso tiende a cero, solamente podemos decir básicamente que la masa se concentra en el núcleo. Ahora, ¿cómo se representa eso? Bueno, el número másico representa la masa justamente del átomo. Eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, al número atómico que representa la cantidad de protones que tengo en el núcleo, más el número de neutrones, ¿sí? Entonces fíjense que esta es la primera formulita que nos queda, que A es igual a Z más N, o sea, el número másico es igual a número atómico más número de neutrones. ¿Está bien? Sigamos. En esta parte lo que están viendo es justamente la tabla periódica, o sea, no la tabla periódica, sino un elemento de la tabla periódica. La que está a la izquierda, que es esta de color amarillo, corresponde a la de UA21 y la que está a la derecha corresponde a la de CBC, ¿sí? Ahora, ese número que está ahí es el número atómico. Que dijimos el número atómico es la cantidad de protones que tiene en el núcleo ese elemento. Ahora, el número másico, en el caso de la tabla periódica de CBC, están, fíjense que es 24, 25 y 26. Estos serían los números másicos, ¿sí? Los números másicos que tiene el magnesio, o sea, tengo 3 números másicos, ¿sí? Y fíjense que la tabla periódica de CBC, perdón, no puedo ver los números másicos de magnesio, ¿sí? Esto que está acá, 24,31, no es el número másico. Fíjense que acá también lo tenemos, 24,31. Eso no es el número másico. Ese es el promedio, ¿sí? De los isótopos, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Está? Ahora, todo lo que está en la tabla periódica, ¿sí? Está neutro. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de protones, o sea, si yo tengo un elemento, magnesio, tengo 12 protones, significa que va a tener 12 electrones. Eso significa que sea un elemento neutro. Entonces, todos los elementos que están en la tabla periódica están neutros. ¿Qué significa eso? Que tengo el igual número de protones que de electrones, o sea, que la carga neta total es 0, ¿sí? O sea, el elemento no está cargado. Átomo neutro, cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿sí? Sigamos. Ahora vamos a definir lo que es un nucleido. Un nucleido básicamente es una forma de escribir, ¿sí? De expresar algo, una información. En este caso, fíjense que tengo el elemento X, representa el elemento, mejor dicho, la letra X representa el elemento químico, A representa, ya sabemos, el número másico, Z representa el número atómico. ¿Está bien? Si tomamos si tomamos el elemento magnesio, lo que vamos a observar es cómo escribirlo. Podemos escribirlo de una manera que nos quede de una forma de un nucleido. Magnesio, sabemos que tiene 24. ¿Qué es 24? Bueno, 24 es el número másico, dijimos, ¿sí? El otro magnesio va a tener 25, o sea, el número másico 25. Y el otro magnesio va a tener número másico 26, ¿sí? Fíjense que lo estoy tratando de escribir como un nucleido. ¿Qué nos falta escribir? Bueno, nos falta escribir el número atómico. ¿Está bien? Ahora, dijimos que lo que está acá, 24, 25 y 26, representa el número másico. Y dijimos que el número másico no es otra cosa que el número de protones o el número atómico más los números de neutrones. Entonces vamos a hacer un cálculo para ver algo interesante y definir algo antes de continuar. Sabemos que
los magnesios o un magnesio va a tener protones, neutrones y electrones. Recordemos que el número másico se calcula como Z más neutrones, ¿sí? Si despejamos, podemos encontrar entonces el número de neutrones que tiene cada elemento. Entonces fíjense, en el primer elemento, que es el magnesio 24, vemos que tenemos 24, ¿sí? Menos 12 nos va a dar 12 neutrones. Si hacemos lo mismo con el magnesio 25, nos va a dar que tiene 13 neutrones. Y si hacemos lo mismo con el magnesio 26, nos va a dar que tiene 24 neutrones. Ahora, fíjense que habíamos dicho que la masa se concentraba ¿dónde? En el núcleo, y en el núcleo tengo protones y neutrones. ¿Sí? Fíjense, protones y neutrones, protones y neutrones. Fíjense que lo que está cambiando en el núcleo, está cambiando la cantidad de neutrones. Pero la cantidad de protones no puede cambiar, porque si yo cambio la cantidad de protones voy a cambiar el elemento. Entonces lo que va a ir cambiando dentro de un elemento es la cantidad de neutrones. ¿Qué significa eso? A estos elementos que tienen diferente número de neutrones e igual número de protones se les llama isótopos, ¿sí? O también se les puede definir como igual Z, ¿sí? Igual Z y diferente número másico, ¿sí? Eso depende del libro. O sea, fíjense, la definición son todos átomos del mismo elemento, pero con masas diferentes, o sea, igual Z y diferente A. O lo podemos definir como tienen el mismo número de protones, pero diferentes números de neutrones. Igual P, o sea, igual cantidad de protones, pero diferente número de neutrones. A eso se le llaman isótopos. Entonces, cuando ustedes vean la tabla periódica de UA21, van a encontrar elementos que tienen isótopos. Algunos 1, algunos 2, algunos 3, algunos 4, ¿sí? Y lo que tenemos que recordar es que lo único que puede cambiar dentro del núcleo, ¿sí? Es la cantidad de neutrones, ¿sí? Que va a cambiar la masa de ese elemento. ¿Está bien? Vemos otro ejemplo de isótopo. En el caso del hidrógeno tenemos, si ustedes ven, dos isótopos, el 1 y el 2. Bueno, entonces empecemos a observar que el primero se llama proteo. Tiene un nombre particular, ¿sí? Fíjense, tengo un protón y un electrón. Si ustedes hacen esta cuenta, ¿sí? Fíjense que lo único que hay dentro del núcleo es un protón, por eso el número másico va a ser 1, ¿sí? Fíjense, el número másico 1 y número atómico 1, porque hay un solo protón, hay una sola cosa dentro. Si hacemos el segundo, que es el deuterio, van a ver que tengo un protón y un neutrón. Ahora sí ya tengo un neutrón. Entonces fíjense, cuando hago la suma me va a dar 2, ¿sí? Y esto vale 1 porque no puede cambiar, ¿no? Es el mismo elemento. Y el tercero, que no está en la tabla periódica, pero también que existe, se llama tritio, ¿sí? Fíjense, tengo un protón y 2 neutrones, o sea, 3 arriba y 1 abajo, ¿sí? ¿Qué significa que no esté acá? Bueno, significa que básicamente que los isótopos, los que uno pone mayormente, son los más abundantes en la tabla periódica, o sea, los que existen en mayor cantidad en la Tierra. En el caso del tritio es muy bajo la concentración que hay, por eso no está ahí, pero sí existe, ¿está bien? Bueno, con esto finalizamos la primera clase, ¿sí? Espero que hayan entendido. Como les dije, o como les digo mejor dicho, si algo no se entiende acá, se va a entender mejor cuando empecemos a resolver los ejercicios, y bueno, cuando resolvemos ejercicios vamos a ver más detalle de todos estos temas, ¿sí? Hasta la próxima clase.